¿Estamos ante el inicio del colapso de la diplomacia entre Rusia y Europa? Lo que hace apenas unos meses parecía imposible, hoy es innegable. Moscú ha cerrado la puerta a cualquier negociación express con Europa, trazando una línea roja que podría transformar el tablero internacional. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y qué consecuencias concretas puede tener este giro? Para entenderlo, es necesario analizar tanto el trasfondo histórico como los ejemplos y casos que nos muestran qué está en juego. El ministro ruso, Sergei Lavrov, no dejó espacio para la ambigüedad. Acusó a las élites europeas de despreciar las preocupaciones de Moscú y de seguir únicamente sus propios intereses, ignorando por completo los riesgos estratégicos planteados por Rusia. El distanciamiento ya no es solo por Ucrania. Ahora hay un quiebre total de confianza, y los canales diplomáticos tradicionales parecen haberse extinguido. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, recordemos que durante décadas, incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría, los canales diplomáticos entre Moscú y las capitales europeas nunca se cerraron por completo. En los años 80, mientras la carrera armamentística alcanzaba niveles alarmantes, la URSS y Estados Unidos mantuvieron líneas de comunicación abiertas, permitiendo acuerdos como el Tratado INF sobre misiles de alcance intermedio. Hoy, sin embargo, vemos un cierre casi total, algo inédito desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Ucrania y la avalancha de sanciones económicas de la Unión Europea han dinamitado cualquier resquicio para el entendimiento. La consecuencia es una inestabilidad creciente que amenaza con desencadenar crisis económicas y de seguridad duraderas, con efectos directos sobre millones de vidas. Desde el precio de la energía hasta el empleo y la cohesión social en toda Europa. Por ejemplo, en Alemania, la dependencia del gas ruso se tradujo en aumentos de precios para hogares y empresas cuando comenzaron las sanciones. Familias tuvieron que ajustar sus presupuestos, y fábricas redujeron su producción o incluso cerraron temporalmente. En Polonia y Hungría, la preocupación por el suministro de combustible llevó a protestas y a presión política interna para buscar alternativas energéticas. ¿Hasta dónde llega este punto de no retorno? ¿Qué impacto real tendrá este giro ruso en el equilibrio global y en nuestra vida cotidiana? Estas preguntas resuenan en los pasillos del poder y en los hogares de millones de europeos. El temor a una nueva recesión, el miedo a la inseguridad energética y la incertidumbre sobre el futuro geopolítico son ahora parte del día a día. En este contexto de ruptura, los próximos movimientos de cada actor serán cruciales. ¿Qué busca realmente Rusia y cómo responderá Europa ante este desafío? Para entenderlo, debemos mirar hacia atrás y ver cómo se han comportado las potencias en crisis similares. Nada de esto surgió de repente. Durante los últimos años, Europa y Rusia intentaron mantener un diálogo frágil, basado en el equilibrio y la cooperación. Pero la confianza se fue erosionando poco a poco, hasta romperse frente a nuestros ojos. Las tensiones crecieron con sanciones, declaraciones y, sobre todo, por el conflicto en Ucrania. Desde Moscú, cada nueva iniciativa europea se percibió no solo como hostil, sino como una amenaza calculada contra los intereses rusos. Las élites occidentales, según el Kremlin, ya no buscan un terreno común, sino imponer condiciones. Un ejemplo de esta desconfianza acumulada es el caso del Acuerdo de Minsk, firmado en el año 2015 para intentar poner fin al conflicto en el este de Ucrania. Pese a las promesas de ambas partes, las violaciones al alto el fuego y la falta de avances reales erosionaron la credibilidad de las negociaciones. Tanto Moscú como Kiev y las capitales europeas se culparon mutuamente del fracaso. Así, la diplomacia clásica, la de negociar y buscar puntos medios, quedó enterrada para ambos lados. Ya no se trata de sentarse a dialogar, sino de proteger intereses nacionales y proyectar fuerza directa. El viejo modelo, que durante muchas décadas garantizó cierta estabilidad en Europa, se ha hecho pedazos. El costo de esta ruptura va más allá de presidentes o cancilleres. Afecta la capacidad de influir en los precios de la energía, el acceso a mercados
y la seguridad de millones de personas. La incertidumbre se cuela en el empleo, los recursos básicos y la vida cotidiana de quienes dependen de la estabilidad continental. Por ejemplo, en España, el precio de la electricidad alcanzó máximos históricos en el año 2022, en gran parte por la volatilidad de los mercados internacionales y el corte parcial del suministro ruso. Miles de pequeñas empresas tuvieron que replantear sus estrategias, y los consumidores sintieron la presión en cada factura mensual. Ahora que sabemos cómo se fracturó el equilibrio, surge la pregunta clave: ¿qué exige realmente Rusia y por qué justo ahora? El siguiente paso es desentrañar el verdadero trasfondo de las exigencias rusas y cómo éstas podrían transformar el escenario europeo. Lo que está en juego va mucho más allá de la diplomacia tradicional. ¿Qué impulsa realmente el no tajante de Moscú? No es solo una respuesta al conflicto en Ucrania, es la declaración de una ruptura profunda con Europa. Rusia acusa a las élites europeas de hipocresía y afirma que la cooperación anterior fue solo una fachada para proteger intereses occidentales ocultos. Desde el Kremlin, la visión es inequívoca. Las sanciones, el envío de armas a Ucrania y el aislamiento diplomático forman un plan occidental para debilitar a Rusia. Moscú interpreta cada acción europea como prueba de una hostilidad deliberada, no como defensa de valores compartidos. El ambiente de desconfianza se intensifica. El gobierno ruso transforma la crisis en motor de unidad nacional, promoviendo la soberanía y una postura más nacionalista. El enfrentamiento con Occidente se dibuja como una cuestión de honor, supervivencia y destino. El mensaje: solo una Rusia fuerte puede resistir la presión y decidir su futuro. Para ilustrar este endurecimiento, basta observar la narrativa oficial en los medios rusos, donde se insiste en la autosuficiencia y en la necesidad de romper la dependencia de Occidente. En el pasado, durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, la URSS también recurrió a la movilización interna y la unidad como respuesta a la presión internacional. Pero este endurecimiento conlleva riesgos enormes. Si ambos lados mantienen su postura, pueden surgir nuevos conflictos regionales, sanciones aún más estrictas e impactos directos en la economía y el bienestar social, tanto en Rusia como en Europa. Una nueva fractura prolongada amenaza la estabilidad política, el acceso a recursos y la paz en el continente. Aquí surge la pregunta clave: ¿qué escenarios se abren si nadie cede? ¿Cómo podría este pulso geopolítico transformar la vida de millones de personas? Imaginemos 3 escenarios concretos. El primero es una confrontación estable, donde la tensión permanece alta, pero sin llegar a un conflicto abierto. Un ejemplo de esto fue la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur durante las últimas décadas. Constantes amenazas, ejercicios militares y retórica dura, pero sin guerra directa. En este contexto, Europa y Rusia podrían vivir bajo sanciones y restricciones cruzadas durante años, afectando sectores como turismo, educación y transporte. El segundo escenario es una escalada, donde disputas energéticas o tecnológicas terminan por encender una crisis mayor. Un incidente en el suministro de gas, un ciberataque o un accidente fronterizo podrían ser el detonante. Recordemos el caso del corte de gas ruso a Ucrania en el año 2006, que dejó a varios países europeos sin calefacción en pleno invierno. En una situación así, el impacto sería aún mayor, pues las alternativas energéticas todavía no están plenamente desarrolladas. El tercer escenario es una distensión gradual, quizá forzada por el desgaste interno o por la llegada de nuevos líderes dispuestos a dialogar. Aunque la confianza no regresaría a los niveles previos, podría abrirse la puerta a una convivencia pragmática, como ocurrió en el proceso de Helsinki en los años 70, cuando Europa y la URSS acordaron mecanismos para reducir tensiones y evitar malentendidos fatales. Las próximas semanas serán decisivas. Las señales que envíen Moscú y Bruselas podrían sellar el destino de esta nueva era de confrontación. ¿Estamos ante el inicio de una crisis sin retorno o queda espacio para una salida inesperada? El destino de Europa y Rusia
cuelga de un hilo tan fino que basta un solo movimiento en falso para alterarlo todo. La última declaración de Moscú, rechazando negociaciones rápidas y lanzando duras acusaciones contra las élites occidentales, ha sellado una fractura que parece difícil de revertir. Ambos bloques lo saben. Por eso, redibujan políticas con urgencia, conscientes de que ya no basta sobrevivir a la crisis. Ahora deben reinventarse para un mañana, donde la cooperación tradicional es solo un recuerdo lejano. Europa acelera su independencia energética. Gobiernos que durante décadas dependieron del gas y el petróleo, rusos ahora negocian acuerdos con Medio Oriente, África y América Latina. Por ejemplo, Alemania ha firmado nuevos contratos de gas natural licuado con Qatar, mientras España fortalece sus lazos con Argelia. No es solo una respuesta a la presión actual, sino un intento de blindarse ante futuras amenazas externas que podrían sacudir el corazón económico del continente. Rusia tampoco se queda inmóvil. Con las puertas de Occidente cerrándose una tras otra, Moscú mira hacia China, India y naciones asiáticas y africanas, buscando compradores para su energía y tecnología. En 2023, Rusia aumentó considerablemente sus exportaciones de petróleo a la India y China, consolidando una red de aliados alternativos. Convertir el aislamiento en plataforma para un nuevo papel global es el desafío que el Kremlin asume, decidido a librarse de la dependencia europea de una vez por todas. Esta reconfiguración recuerda a la política de bloques vista durante la Guerra Fría, cuando el mundo se dividió entre esferas de influencia y cada bando buscaba aliados en regiones estratégicas. Hoy, la diferencia es que las interdependencias económicas son mucho más complejas y profundas, lo que hace cualquier ruptura potencialmente más dolorosa y difícil de revertir. 3 futuros posibles emergen. Primero, una confrontación estable. Tensión permanente, fronteras cerradas, pero sin estallido directo. Segundo, una escalada, donde disputas energéticas o tecnológicas podrían encender una crisis mayor, amenazando la seguridad regional y la economía global. Tercero, una distensión gradual, tal vez forzada por el desgaste interno o cambios de liderazgo, que abra la puerta a una convivencia pragmática, aunque la confianza no vuelva jamás a su nivel anterior. El riesgo es extremo. Si los líderes no actúan con visión y templanza, el mapa político y económico de Europa y Eurasia podría transformarse durante generaciones. Millones de personas sentirán las consecuencias en el precio de la energía, la fortaleza de sus monedas, el empleo y hasta en su vida cotidiana. Así, ante este giro histórico, surge una pregunta inevitable. ¿Qué lecciones prácticas deja este nuevo escenario? En la siguiente sección, analizaremos cómo estos cambios afectan directamente a la población europea y qué estrategias pueden adoptarse para afrontar la nueva realidad. Porque, aunque los grandes movimientos se decidan en los despachos, sus efectos se sienten en cada hogar. Observar ya no basta. ¿Estamos realmente preparados para los cambios inminentes? El nuevo escenario entre Europa y Rusia no es solo un conflicto lejano entre líderes. Va a trastocar la vida diaria, la economía y el acceso a energía en todo el continente. Ante un futuro incierto, diversificar fuentes y mercados será esencial para quienes busquen adaptarse, desde personas hasta empresas y gobiernos. Las empresas enfrentan una elección: quedarse en lo conocido o transformar su enfoque. Rediseñar estrategias, replantear cadenas de suministro y explorar mercados alternativos puede ser la única forma de sobrevivir frente a sanciones, restricciones y ajustes globales. En la práctica, esto significa buscar proveedores en Asia, América o África, invertir en energías renovables y adoptar tecnologías que reduzcan la dependencia de insumos críticos. Para la ciudadanía, la información es poder. Entender cómo estos cambios afectan precios, empleos y servicios ayuda a anticiparse y tomar decisiones. En tiempos así, la desinformación puede resultar costosa. Por ejemplo, durante la crisis del petróleo en los años 70, la falta de información clara provocó compras de pánico y especulación en muchos países europeos. Los gobiernos y organismos internacionales
están ante una bifurcación histórica. Sin diálogo y cooperación, el riesgo de crisis profundas crece exponencialmente. Apostar por acuerdos, aunque sean limitados, podría evitar el aislamiento y el caos económico. La creación de mecanismos de compensación y redes de seguridad social será clave para amortiguar el golpe sobre los sectores más vulnerables. Ignorar estas señales puede llevar a pérdidas económicas graves, confusión social y una peligrosa falta de adaptación a las nuevas reglas globales. El mundo ya cambió. La cuestión es cómo responderemos. Una pregunta directa para cerrar. ¿Qué papel eliges asumir en esta nueva era? En el próximo acto, exploraremos posibles escenarios y estrategias para navegar este nuevo orden internacional. ¿Qué opciones reales existen ante este desafío? El futuro de las relaciones internacionales se está escribiendo ahora mismo. ¿Estarás listo para enfrentarlo o mirarás hacia otro lado? Hemos cruzado un umbral donde la pasividad ya es insostenible. La última declaración de Rusia no fue solo una provocación para las élites europeas, fue una señal de alarma para todos. El tablero global ha cambiado y cada movimiento cuenta. Ignorar esta transformación significa entregar la capacidad de decidir nuestro destino. Hoy, la estabilidad económica, la seguridad energética y la paz regional penden de un hilo cada vez más tenso. No es solo tarea de los gobiernos, la sociedad civil también debe reaccionar. Si optamos por la indiferencia, pronto otros tomarán las decisiones vitales por nosotros. Nunca ha sido tan urgente informarse y actuar. Comprender los titulares no basta. Hay que profundizar, cuestionar y exigir transparencia. Moscú ha obligado a Europa, y al mundo entero, a replantear sus principios, su economía y sus alianzas. Permanecer al margen es dejar que otros escriban nuestro siglo. La historia se acelera. Adaptarse ya no es opcional, es indispensable. Analizar, participar y exigir cuentas a quienes nos representan es ahora una responsabilidad colectiva. Todos somos parte del desenlace, y de nosotros depende ser protagonistas o solo testigos del nuevo orden internacional. ¿Estamos listos para ese desafío? El debate está en marcha y el futuro sigue abierto. Tu voz y tus acciones importan, quizá más que nunca. Y recuerda, la diferencia entre la resignación y el liderazgo puede ser tan simple como informarse, organizarse